propuesta necesito rock and roll. Señora, no le quite años a su vida. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando me hacen años sufro por un amor, cuando más me cuesta necesito rock and roll. Señora, no le quite años a su vida. Cuando tengo frío, cuando tengo calor. Bienvenidas, muy buenas noches. Muy buen miércoles para todas las mujeres del otro lado, Bueno, bienvenidas al rock and roll de los miércoles. con un temazo, ¿Sabes el qué? de hoy. Día indicado porque la verdad que no tengo un buen día hoy, así. Yo no tengo la culpa, no, No, te no, enojes te cuento que conmigo. no tengo un buen día hoy y arrancó, como bien había dicho la psiquiatra la otra vez, el día arranca a la noche. Bueno, arrancó para el Tujes a la noche. 3 horas dormí. Decilo con que todas las letras, arrancó para el qué. culo. Arrancó para el Así colo. que si revoleo algo en este momento... Revoléalo para allá, no porque para acá. ¿Para qué no te pregunté tu nombre? Robertino. Hoy estamos con Robertino. Ahí estamos en presencia de Robertino, Robertino. tené cuidado, si revoleo algo no es contra vos. Ahí estamos. O no lo sabemos. No sabemos, no sabemos, todo es posible, depende de lo que haga. Depende de lo que haga. Bueno, estamos con un tema muy bueno, muy común, que es el enojo. ¿Qué es el enojo? Bueno, empecemos con que es una emoción, pero bueno. Claro, empecemos que es como una emoción. ¿Qué expresa? ¿Tapa? ¿Cuenta algo? ¿Qué pasa con el enojo? A mí, como para arrancar con respecto al enojo, me pareció interesante. Cuando estábamos pensando en este programa, ponerme a revisar. De hecho, habíamos subido unos videitos de Natalia Oreiro. De la película Re Loca, se Ajá. llama. De cómo se visibiliza diferente en la sociedad cuando una mujer se enoja, que está re loca si se enoja, y cuando un varón se enoja, que tiene carácter, que puede poner límites. Ujú. Digo, en general hay como una polarización bastante fuerte sobre el enojo. Eso me parecía como interesante como para arrancar, porque también muchas veces eso hace que tal vez haya dificultades en algunas mujeres de manifestar el enojo. Ujú. Entonces me parecía como un punto interesante como para, Bueno, pero para ahí ver. nos remitimos a la histeria de Freud. Entonces, ¿desde dónde surge el hecho de que nosotras somos histéricas? Viene de que tenemos útero, Ujú. y de ahí viene el tema de histéricas, con lo cual todos los motes que se nos pongan Claro. está acorde al género. Entonces, Sí. es interesante esto que estás diciendo. Yo no lo había pensado desde ese lugar, porque estaba No, pues estás pensando- medio dormida, por eso no. porque estoy medio dormida, yo soy la... Pero de verdad, me quedé pensando mientras vos hablabas, porque me pareció interesante, así dormida como Sí. estoy, me pareció interesante que es verdad, o sea, incluso la misma acción, ¿sí? Mm. Hecha por un hombre o hecha por una mujer, sobre todo estamos hablando de nuestra generación, Yo de pensaba, hombres y mujeres de ese- nuestra generación, más 40. Sí, ese video de Natalia Oreiro, para las personas que no lo vieron nuestra historia, es que la expareja o el padre de La su- pareja, de su- la pareja de ese momento. de ese momento le está pidiendo la Play por mensaje. Ella está arriba en el departamento, va, la llama, y se la ve ella revoleando la Play hacia la calle. Ujú. Esa misma conducta la revolearía un varón estando la mujer abajo y sería ahí que ella le rompe las pelotas de esa Exactamente. manera, como Exactamente. para que él no se ponga así. Bueno, me hace acordar el caso Barreda, ¿no? El caso Barreda, Sí. no sé si lo recuerdan, sigue generando hoy en la opinión pública una cuestión de él reaccionó por todo lo que se bancó. Claro. Bien, estamos, bueno, Así no, que bueno, no me pensé pareció- que íbamos a ir para ahí hoy, la verdad. Me pareció interesante marcar un poco en casi todas las emociones. Suele haber diferencia cómo se manifiestan. Pero esto me pareció interesante porque para pensar cuando vos decías esto de si tiene que ver con que tapa o libera, me parece que a muchas mujeres de nuestras generaciones y todo le cuesta a veces enojarse porque no estaría bien que se enojen. Ese es un primer punto. Sí, si lo pensamos en lo antagónico en el varón, sería, por ejemplo, la angustia o la tristeza y llorar, ¿no? Sí, Que no está permitido. claro. Pero en nosotras es verdad que el enojo está cuestionado. Y esto hace que
no esté bien visto y haya que supuestamente controlarlo para poder y no expresarlo. ¿Cómo te manejas vos con el enojo? Depende del enojo, porque el otro día cuando estábamos charlando de este tema con vos, que lo trajiste vos al tema, Ujú. que cuando vamos charlando yo primero veo cómo me impacta inicialmente. Entonces decía, bueno, todo depende del tipo de enojo, porque hay enojos que son acordes a la situación. O sea, pasó algo puntual, qué sé yo, desde, no sé, me cancelaron a último momento algo Ah. y yo tenía todo preparado. Me dieron un billete falso, me pagaron con un billete falso, por ejemplo. Me ha pasado la otra vez que 2 veces seguidas me cancelaron, para venir en el Uber me canceló, y todo eso me generó un enojo. El enojo, acorde a la situación que lo genera, es saludable. Todas las emociones son saludables, ¿no? Sí. Y funcionales. Pero en este caso es bien acorde al estímulo que lo Claro. generó. Entonces, me había pasado algo y frente a esto que me pasó, reaccioné enojándome. Sí. Duró un determinado tiempo y se extinguió. O sea, que el enojo en esos casos me parece sumamente saludable como la expresión de una emoción acorde a Claro. lo que la genera, ¿no? Bien. Sí, me parece que está bueno ver eso, que tiene también una duración Sí. el enojo. Si no es como para también revisar cuando esto perdura y se empieza a generar rencor y todo, y generalmente lo estamos sosteniendo mucho desde acá. Ujú. Cuando estaba pensando en el programa de hoy, pensaba primero, con respecto a mí, yo muchas veces, algo como que medio no me gusta, entre comillas, de mí, que yo me doy cuenta que no puedo sostener demasiado tiempo los enojos. Me enojo y después, no es que lo tapo, se me pasa. Y yo a veces pienso, estaría bueno sostenerlo un poco más. Ujú. Pero sí me acordé de alguna situación, me acuerdo una vuelta, andaba muy enroscada con un tema y salí a caminar como para desenchufarme y toda la caminata anduve rumiándolo, algo que Ujú. sucede mucho con el enojo. Exacto. Esto de rumiarlo, lo mastico, y yo era, bueno, basta con esto, tratemos, miraba el arbolito y al rato venía, y miraba al rato venía. Digo, obviamente que ahí la emoción se sostiene un montón. Sí. Porque no es el enojo, es como que si vos estás todo el día rumiando con este Uber que me canceló, que taca, 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 taca. Digo, también la emoción se va sosteniendo Sí. y hasta a veces le estamos dando como una importancia mucho Sí, mayor. el sostenerla es tipo marioneta, pensaba, ¿no? Claro. Porque tenemos que ver qué es lo que está manejando los hilos de esa emoción. Sí. Entonces se sostiene con la mente al mejor estilo marioneta. Y hoy no, esta semana estaba justamente hablando de un tema de las emociones con algunos consultantes. Y una de las cosas que hablaba tenía que ver con esto de cuando nos validan o nos invalidan una emoción. Ujú. Entonces, muchas veces, desde muy chicos, hablamos de, por ejemplo, no es para tanto, no es para que te enojes así, ¿sí? No es para tanto esto, o no grites de esa manera, o no. Y de alguna manera nos enseñan desde muy chicos, y aprendemos desde muy chicos, a que nosotros tenemos que controlar las emociones. Por eso hablo de lo invalidante, o sea, no nos permiten expresarlas. Si nosotros aprendiésemos de chico a expresar las emociones, en vez de Claro. intentar apagarlas como si fuese un fuego que hay que sofocar, tendríamos hoy muchos menos años de terapia encima. Porque además incluso. controlar lo que es incontrolable, las Exacto. emociones nos separan de un ser inanimado. Exacto. Eso es principal para pensar. Digo, una roca no tiene emociones, o consideramos que no las tiene. Las personas sí es parte de Ujú. una tener las emociones. Sí es aprender a ver de qué manera canalizarlas. Y entonces esto yo creo que está bueno cuando vos planteas, bueno, hay muchos momentos en los cuales es sumamente funcional enojarse, Ujú. porque pasó algo, hubo alguna injusticia, algún destrato o algo, y está muy bien enojarse. Y otra contracara de esto del enojo, pensaba que era lo que habíamos charlado la otra vez cuando yo te planteaba de este tema, cuando en algunas personas vamos encontrando, y muchas veces sucede en la terapia, que es como medio como que la única emoción que registra y que sostiene y que está es el enojo, Ujú. frente a diversas cosas. Y aparece enojo, 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 enojo. Y creo que ahí está bueno poder registrar si el enojo está como tapando alguna otra cosa. Como una monoemoción. Claro, hay algunas personas, viste, que tienen como un poco esto de monoemoción de alguna Sí, forma. sí, Es sí. como que frente a las distintas cosas que le suceden, Bueno, lo que se manifiesta es el enojo. Eso aparece mucho cuando vos estás con un consultante y de repente te dice algo, pero te lo dice de una manera que no tiene nada que ver con la situación. Entonces, lo que se ve ahí es una persona que está diciendo algo, pero el modo en que lo está diciendo no es acorde a la Claro. situación que vivió.
ahí estamos viendo ese desfasaje Sí. a nivel de la transmisión de la emoción. Y esto que vos decís aparece mucho en el enojo, donde la persona está hablando, a veces a los gritos o muy enfática, de una situación que es en muchas ocasiones muy angustiante. Sí. Y que en algún punto el enojo a las personas nos sostiene. Ay, perdón, discúlpame. Qué cheta de Barcelona. Obvio. Estamos hablando de enojo, no de envidia. En otra hablamos de envidia. Yo saco mi abanico venado tuerto y el tuyo de Barcelona. Te lo pinto, del otro lado te lo escribo. Me pongo donde quieras. Me parece que está bueno cuando vos decís esto de que hay angustia, porque además, frente a muchas situaciones de la vida, a veces difíciles de procesar, estaba pensando, supongamos, alguna separación dificultosa, enfermedades, cuestiones así, conectar con la angustia, muchas veces angustia como que nos derrumba, es como eso, así te van a tirarme en la cama, a llorar y no hacer más nada. Y el enojo me sostiene más en pie. Entonces, muchas veces lo que vemos, por ejemplo, en el consultorio es esto, que aparece frente a muchas cosas, enojo, y está tapando tal vez cuestiones de angustia de fondo. Sí. No siempre las tapa, pero en algunos casos está bueno esto de revisarlo. Sí, lo que pasa es que, como bien decís, en esos casos el enojo ayuda, colabora, también es funcional, porque el enojo nos permite, o sea, nos expulsa de esa situación. Si yo estoy enojada con vos, porque vos hiciste esto, hiciste lo otro, y por eso me separo, Claro. entonces de alguna manera me permite también tomarme esta distancia, y me justifica la distancia. Claro. Por eso lo que hacemos con ese enojo es alejarnos de la angustia. Siempre nosotros lo que vamos a intentar preservarnos permanentemente. Las emociones y los pensamientos lo que buscan es preservarnos. Entonces, Claro. cuando hay algo que es muy angustiante, que tiene que ver con un duelo, con una separación, muchas veces el enojo, y de hecho está estudiado por Elizabeth Kubler-Ross, que habla de las distintas etapas, por ejemplo, de un duelo. Sí, sí. Entonces, la rebelión que está asociada con este enojo, Claro. es una de las etapas que nos permite, o sea, nos enojamos con esto que nos está pasando y es una primera manera de poder procesarlo, Sí. ¿no? Es para pensarlo, me parece que está bueno esto de que es una de las etapas, no como la única, desde el lugar que la persona pueda también después, en otro momento, en otra etapa, conectar con otras cosas. Exacto. Si no, después, por ejemplo, el shock es como muy fuerte. Por eso te decía antes que si nosotros de chicos aprendiéramos a transitar las emociones en vez de evitarlas y controlarlas, no le tendríamos tanto miedo a la angustia, no le tendríamos tanto Claro. miedo a la tristeza, digamos. Eso, lo que te planteaba antes de si cuando las invalidan y te dicen, bueno, yo va a pasar, no llores, porque si nosotros aprendiésemos de chicos a transitarlas, no le tendríamos tanto miedo de adultos. Una de las primeras frases, las que más se escuchan, no de primeras, las que más se Diga. escuchan de adultos hacia niños o niñas, es esto, no llores. Exacto. El chico se cae, tiene la rodilla así roja, pues se Sí. raspó en el pavimento, y lo que se le dice es, no llores. O le haces de todo para que no llore. Claro, pero es como esta cosa, no llores, no, ya va a Claro. calmar, ya no te va a Sí. doler más. O hacerlo, por eso digo, y en ese el momento chico se hacerlo hizo reír. bolsa en el suelo, ¿cómo para que no llore? O en ese momento hacerlo reír, alzarlo o lo que fuera, Sí. lo que estamos tratando es de sacarle esa emoción como si esa emoción fuese mala. Ujú. Y nosotros lo vivimos así, todas lo vivimos de esa manera. Sí, sí, sí. En- Yo creo que hoy hay como en medio una vuelta distinta. Sí. Siempre hablamos de la gente de nuestra generación. Claro, hoy hay una vuelta distinta en lo que es educación emocional. Ujú. Pero es importante el ponerse a pensar qué nos pasaba Sí. a nosotros cuando éramos chicos. O sea, digo, qué mensaje recibíamos. Entonces uno también ahí empieza a entender un poco más, bueno, qué me pasa hoy con las emociones, ¿no? En Ujú. función de los mensajes que hemos recibido socialmente, digo, pero en nuestra familia, nuestro Sí. cercano, es como para empezar a entender Bueno. un poco más, bueno, qué pasa hoy. En mi familia circula siempre una anécdota de que yo lloraba mucho cuando era chica. Entonces me habían hecho una canción que me cantaban y cuando me la cantaban yo lloraba, porque claro, gritaba como si estuviese enojada, pero en ese momento evidentemente me generaba angustia que se estén burlando de Medio algo. bulinero. Claro, sí, sí. Decían Lorena inunda Rosario, Argentina, Santa Fe y el mundo entero. Y me iban cantando y era más larga. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Entonces, también había una cuestión de burla del que lloraba o el burla de determinadas emociones. Entonces, ¿cómo no vamos a tapar la tristeza, la angustia con el enojo si el enojo es una
emoción más reactiva, Sí. más defensiva. De última, está bien porque te estás defendiendo, aunque de más, y lo otro muestra debilidad. Claro, yo pensaba eso, toca menos los aspectos de vulnerabilidad. Yo lo que más recuerdo que sucedía en mi casa, yo desde bastante chica planteé que quería estudiar psicología, más o menos a los 13 años ya me definí con esa y seguí. Nunca más me propuse otra Se cosa. termina y ya está. Quiero entender cómo funciona todo esto, dije a los 13, y ahí seguiste. Estoy retraumada, Todavía no quiero ver sabes. qué hago con este trauma. Bueno, y yo recuerdo, por eso digo, de los 13 años yo decía que quiero estudiar psicología, que esto y que el otro, y me recuerdo muchas veces discutiendo y como desde la angustia que me generaba irme llorando a mi pieza y de fondo la palabra de ¿y vas a estudiar psicología llorando así? ¿No? Como esta cosa. Yo eso lo recuerdo un No, montón. llorando no, voy a estudiar. No, Ah, claro. es un poco raro estudiar todo el tiempo llorando, no creo que te duró 6 años el llanto. Ah, claro, tengo un montón de terapia encima yo después para procesar todo No, bueno, eso. pero esta Pero cosa bueno, de- ¿qué es lo que marca? Está mal Sí, no, llorar. ¿Cómo vas en a todo momento. estudiar, vas a trabajar con emociones de otros si vos lloras así, como si estuviese mal? Sí. ¿No? Y digo, y lo mismo que te hacían a vos, el cantito, es Sí. como que está mal que llores. La otra frase muy repetida es, ¿otra vez vas a llorar? Sí, Digamos, por eso invalidar las emociones nos lleva muchas veces a utilizar el enojo como esta monoemoción Sí. para expresar muchas emociones de angustia, de duelo, de tristeza, emociones y situaciones, ¿no? Situaciones Claro. que terminan... hay un cuento para el que lo quiera leer que es muy bueno, que es de Bucay, que se llama La tristeza y la furia, que habla justamente... ¿No lo leíste? No, Bucay mucho te, no me... te lo voy a resumir en la época que me gustaba Sí, Bucay. pero- Dicen que se van a bañar al lago la tristeza y la furia. Y que en un momento, digamos, la furia, así como es, intempestiva, sale y se pone el traje y se va. Y la tristeza, más tranquila y más apagada, sale con todo ese caminar lento y su pausa y se pone el traje despacito. ¿Qué pasa? La furia, en ese arrebato, no se da cuenta y se pone el traje de la tristeza. Y entonces dice, ahí va la furia vestida de tristeza y la tristeza vestida de furia. Sí. ¿No? Entonces es muy bueno el cuento, yo se los resumí, ¿no? Pero Claro. es muy lindo. Y esta metáfora que habla de cómo muchas veces se cruzan estas dos emociones. Yo creo que... Porque, perdón, el enojo muchas veces cuando la persona está muy enojada llora. Sí. Perdón. Sí, yo creo que es interesante en esto que vos hablas de este cruce, Sí. en el sentido de cómo nos termina de alguna forma, a ver, la diferencia que se genera entre cuando me enojo y busco más, como decía esto, de una separación, O sea, que te expulsen, decimos. que claro, que me corre de la situación. Sí. Y la angustia nos conecta más en general como con pérdida, en algún punto, pérdida de un otro, pérdida de uno, algo que está perdiendo, ¿no? Y duelos también, ¿no? Claro, duelos y o sea, todo, perdón, entonces- decía, la sensación de tengo que procesarlo, a esto me refiero, ¿no? Claro, lo que pasa es que acá, para interesante como para ponerse a pensar en qué medida cuando nosotros somos más como monoemoción, como vos decías, Sí. y no nos damos cuenta del otro, también hay algo que no estamos procesando. Claro. Hay algo que no estamos viendo. en alguna- Sí, perfecto lo que estás ¿Entendés? diciendo. O sea, por eso sí, yo digo, sí. No significa que a todo enojo hay que darle Pará, alguna ¿podés dar vuelta. un ejemplo bien concreto de lo que estás diciendo para que quede bien claro? Supongamos una separación, Sí. puede ser una opción, esto ya sea alguna enfermedad crónica o algo por el Ujú. estilo. El que la emoción del enojo se sostenga, estoy enojada, como decía, una separación, por ejemplo. El enojo me permite tomar distancia de Sí, esa persona. claro. Supongamos un familiar mío, muy querido, muy cercano, tiene una enfermedad heavy, que Sí. le acaban de... El enojo que me genere, das la poca paciencia con esa persona y todo, en algún punto me sostiene como en pie. Ahí es la etapa de rebelión que habla de Elisa Claro. de Kubler-Ross. Sí. Y lo que si esto se sostiene, es lo que yo no logro conectar es con la otra parte, que no sé, esta persona tiene una enfermedad muy compleja Claro. y que puede morir. Exactamente, por eso en realidad hacer todas las etapas y pasar por todas las etapas, en el caso de Sí. los duelos, es tan importante y seguir fomentando el poder aprender, digamos, tener educación emocional y que nosotros no tenemos todo el tiempo intentando controlar emociones, porque al día de hoy, sobre todo nuestra generación, seguimos cuestionando las personas que manifiestan las emociones. ¿Cuántas veces sucede en terapia que, por ejemplo, alguien empieza a llorar y te dicen, ay, perdón? Sí, Y yo le digo, para eso está este espacio. Pues, ay, perdón, se empiezan como a secar. Y, ¿cuál es el problema que llores? bien, O que a veces perdón. están enojados un poco y levantan un poquito la voz y, ¿Y digo, bueno, no hay ¿a quién le problema. iría el perdón ahí, no? O sea, está bueno poder decir, bueno, ¿a quién le pedís perdón? Claro. En realidad.
Pero esto sucede Sí. mucho, como la sensación de que no tengo que llorar. Ay, perdón que te use pañuelitos, sería. No pasa nada, no es tan caro, tengo. Están Yo cubiertos. le digo, están incluidos en el Están precio. incluidos en el precio, claro. Claro. Pero bueno, creo que lo que sí está bueno en esto, que las personas, por eso yo decía, que podamos conectar y podamos ver cuando aparecen las distintas emociones. Hoy hablábamos un poco más Sí. del enojo, pero digo las distintas emociones, que podamos conectar y registrar. Si es algo como muy frecuente, enojarnos y sostener mucho esos enojos y todo, es como revisar. ¿Es enojo puro? ¿Aparece otra cosa de fondo? Te cuento una técnica que uso, que me parece Dale. que es interesante porque la pueden usar cualquiera que la quiera usar, que la aprendí en teatro. Entonces, una técnica que uso es primero la observación, es tratar de observar a las personas cómo se mueven, cómo caminan, cómo miran, Ujú. y busco dos emociones antagónicas, ¿sí? Por ejemplo, pongamos el enojo y vamos a poner la tristeza, ¿sí? O puede ser la alegría. Entonces pido que miren, primero que observen. Y después les hago elegir un texto cualquiera, puede ser una nota de una revista, puede ser un pedacito de lo que sea, Sí, y sin decirme qué emoción me lo tienen que leer con las dos emociones diferentes. está buenísimo. Desde la mirada, la postura, y lo vamos trabajando. Todo va a depender de lo suelto que esté la persona, ¿no? Hay personas que como que están más sueltas, pero quienes les cuesta más, entonces se trabaja primero desde lo postural, lo corporal, y después los tonos, las miradas, y vas trabajando diciendo, pero no me estás expresando, no entiendo qué emoción Claro. me estás expresando, y vas trabajando que puedan mostrar realmente y que pueda verse la emoción. Que sienten, está muy bueno. Exacto. Realmente. Con el cuerpo y con la palabra. Sí, yo estaba pensando esto que vos decías Es muy divertido. de hacerlo uno el ejercicio. También cuando a la persona tal vez le cuesta inicialmente hacerlo. En la película Intensamente está reflejado Sí, perfecto. perfecto. ¿Viste lo que es como la tristeza que está Sí, así que se siempre revuelca. caída, ¿entendés? Está perfecto reflejado ahí. Sí. Lo que sucede como corporalmente y la potencia corporal. Por eso Exacto. yo decía que en muchos casos yo veo que la situación que se transmite y las palabras y los pensamientos y todos, como van más acorde a una tristeza o una angustia, pero la persona lo está viviendo más con el enojo como de acá estoy plantada. Claro, ¿no? es Me como yo cuesta. te dije, ¿por qué me dejaste? ¿Te das cuenta que no sé Claro. qué? Empiezo a decir, ¿por qué hiciste esto? Y al final me metió los cuernos y hizo otra cosa. Y vos decís, en realidad estás re mal. ¿sí? Claro. O a veces esta apatía para decirlo, pero si el enojo colabora mucho y a veces es necesario, también en algunas ocasiones es necesario que la persona se enoje. Porque en algunas separaciones hay un exceso de Ujú. justificación Sí. y hay un exceso de empatía o de comprensión. Y necesita enojarse porque hay dolor detrás y el enojo ayuda, como Sí. ese proceso y ese paso en el duelo. Y a veces es necesario que pueda atravesar y que pueda enojarse. Es una puesta de límite también. Ujú. Nosotros la semana pasada hablábamos de convivencia. Sí, Es una puesta de límite cuando, no sé, deja la toalla tirada claro. todos los días en el baño. En algún momento, bueno, esto tiene que aparecer el enojo. O sea que también hay que tenerlo en cuenta en esos sentidos, la Ujú. funcionalidad, Sí. porque digo, en lo que es la convivencia y con otras personas, convivencia en el ámbito que sea, ¿no? Es una puesta de límite que es útil que ¿Y aparezca. qué pasa con los enojos que no tienen ningún tipo, de los infundados, de los que vos decís, me enojé y no tengo la más pálida idea de por qué me enojé, de repente me enojé? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con eso? ¿Está bien o está mal? Yo no lo pondría ni en bien ni en mal, pasa. Bien. Si está bueno uno tener en claro, o sea, yo llego acá a ponerle con mala onda. Estoy enojada, estoy molesta, lo registro, lo tengo en claro. Como yo cuando te contesté hoy el audio. Y que yo dije, qué bueno, Lore, que te des cuenta, porque Lore me dijo, tengo pocas pulgas. Y digo, Lore, qué bueno que te Dormí des cuenta. poco, tengo poca pulga. Claro, ¿viste? Yo te respondí, qué bueno que te des cuenta. Sí. A ver, cuando vos lo registraste, Sí. ¿qué me estabas marcando? Che, el tema no es con vos. Yo Exacto. dormí poco, yo estoy con pocas pulgas. Entonces, lo que me parece es que cuando aparece como un enojo medio como infundado, no registro por qué estoy medio enojada. Ujú. Lo que está bueno es uno poder hacerse cargo de eso y no estar tirándolo por todos lados. Llego al laburo y trato mal a la gente. Y con mala cara. Después voy a mi casa, trato mal en mi casa. El que cruza la calle, puteo el auto. Me hago cargo si me doy cuenta, pero no hace falta que hagamos un estudio minucioso de qué lo No. generó y todas las cosas que lo generaron. De estar deteniéndonos a ver exactamente cuál es el componente y dónde y cuánto tiene de esto. Porque en realidad, digamos, esto lo sostiene mucho más en el tiempo. La mente Sí. sostiene mucho más, como esta marioneta que hablábamos antes, la sostenemos desde la mente. Entonces, puede aparecer enojo, puede uno darse cuenta y está bueno hacerse cargo,
Pero también puede pasarnos que estemos solos y algo nos Sí. genera enojo y bueno, y puede venir e irse. Y en eso está bueno los registros, lo que podamos hacer. A ver. Porque vos decías, si yo le doy vueltas y conecto con esto, con lo otro, sigo sosteniendo como ese enojo. Es como el horóscopo. Siempre voy a encontrar algo. ¿Viste? Con el horóscopo. Es Esta así. semana ¿Viste? encontrarás algo importante en tu vida. Decís, era Es esto. verdad. Y pero leíste, bueno, pero estaba leyendo Virgo. Bueno, entonces ¿a qué me refería con hacer algo? Si yo me doy cuenta que a mí me gusta, vos siempre planteás el ejemplo de las plantas. Sí. Bueno, entonces me pongo un ratito con las plantas, salgo un rato a caminar o hago alguna cosa que en general me cambia un poco el ánimo, si es algo que no es tan, por eso digo que yo misma me doy cuenta que es medio infundado, que no es para darle tanta... Bien. ¿Qué tanta hago importancia. entonces, como para ir Dale, redondeando? vamos cerrando. ¿Qué cosas puedo hacer si me encuentro, estamos hablando de un enojo un poco mayor, ¿no? El enojo que me Me dieron... canceló el Uber, ¿no? que De me eso no. canceló el Uber, que putearé, me enojaré un rato y listo. Cuando el enojo es más sostenido, como cuando vos contabas lo de la caminata. ¿Qué cosas puedo hacer? Vos dijiste una, salir a caminar. Sí, salir a caminar, poder, primero, yo creo que está bueno esto de tener registro de que me está enojando y si tengo algo para hacer con ese enojo, Ujú. porque en muchos casos podemos encontrar que tengamos algo para hacer. Sí. Sí, prestar atención de que muchas veces cuando estamos enojados reaccionamos de manera, o podríamos reaccionar de maneras agresivas. Entonces yo, por ejemplo, en mí yo ya registro que yo en algún momento la cabeza a mí se me incendia por mi estilo y después bajo. Bien ¿Entendés? como intensamente, ¿te parece? Sí, yo ya me lo reconozco, hasta por eso hice el chiste, tengo muchas terapias encima. Entonces digo, bueno, en el momento que mi cabeza esté incendiada, no me conviene mandarle a Lore algo, pues probablemente le rasque. Empezás a putear con borrar algo. mensajes, ¿viste? Claro, Esa es otra cuestión. Entonces, Bien. claro, entonces está bueno, por eso estoy digo, registrarlo, prestar atención si no lo estoy canalizando hacia otro lado que no Ujú. corresponde. Estoy Sí. enojada por alguna otra cosa y con toda la gente alrededor que me voy cruzando lo voy tirando. Darle primero tiempo a la emoción para que Sí, haga el la transcurso curva. que de la curva de la emoción, que va a pasar un tiempo y después se va a ir Mm. extinguiendo. En el caso que no se extinga o que sea muy intensa y no me la banque, vos salir a caminar, Sí, como hiciste vos. salir a caminar, ponerte a hacer alguna cosa. A la gente le gusta tejer o coser o hacer cosas, pueden hacer Te en su revolvió el casa. tejido, a mí no me des tejido. Claro, pero hay gente que le es como un... Sí, lo sé, me río. Claro, como una meditación. Me el- río. También cuando es muy intenso, cantar, bailar, cosas que liberen mucho, Sí. gritar un zapucay, Claro. ¿sí? Y en ocasiones muy interesantes, una de las técnicas que sirve mucho es romper un papel y ir apilándolo cada vez más y más y más, que se hace cada vez más difícil. Y si Ujú. le agregamos un sonido tipo golpe de tenis, digamos, sirve para ir liberando esa tensión sin necesidad de que revolear algo que pueda llegar a romperse. Hacer un bollo. Bien, Cuando dijiste eso bien. me acordé para Sí. mi hija que lo había leído, por ejemplo, los tubitos de Rolisec, Sí. no el tubo completo, sino el cartoncito, Sí. que para un chico es más duro, Claro. tratar de abollarlo hasta haciendo un bollito. Bueno, eso Digo, es esas cosas, una claro. descarga, exacto. Sí. O sea, hay momentos en que de verdad necesitamos descargar y así como vos se lo das a tu hija, también lo necesitamos los adultos. Entonces, a los adultos también tenemos permitido hacer tener bollitos y cuidado esas cosas. en esa descarga, porque hay veces que son descargas peligrosas. Digo, ¿cuántas veces te habrá contado alguien de revolver el sí, celular por eso te contra un dije, sí, vidrio? claro. O sea, si yo tengo un registro que tengo como una necesidad de descarga muy fuerte de lo corporal, Mirá, agarro el almohadón, agarro el bollito y qué sé yo, y no es que no sé, Yo un vaso de vidrio con he revoleado en ese momento se usaban los Dixman, que era para CD. Y no había muchos acá. He revoleado sin saberlo, porque no me acordaba que estaba dentro de una mochila que tenía. Lo revoleé, de ahí aprendí, porque yo no sé si fue la culpa o de verdad nunca más se escuchó como cuando me lo habían dado. No era un Discman, era un Walkman. Nunca más se escuchó como Claro. según... Yo creo que era el Vos peso de la fuiste culpa. la Natalia Oreiro que subimos a ver, ¿no? Pero lo revoleé y de ahí aprendí, no, pará, tengo que, si estoy enojada, estoy muy... Bueno, voy a hacer algo que no me traiga después... Sí, además la realidad hasta es peligroso en algunos casos. Acá, bueno, rompiste o no, se arruinó un poco el Walkman. Sí. Un día llegó un muchacho con todo viste, esas tipos ferulitas, qué sé Sí. yo, ¿qué le pasó? Golpeó la pared. Golpeé la pared. Golpeó la pared y se fracturó un dedo. Claro. Y se lastimó parte de la mano. Yo ahí hay gente Digo, que se pega también. Entonces, en bueno, situaciones es de enojo. en esto buscar otros Muy bien. recursos. Bueno, vamos por a- acá tenemos cerca a Tapaco. Buenísimo. Bueno, ¿Por qué la miel tiene diferente color? Esa es la pregunta del millón que hace mucha gente. La miel que se ve más clara es una miel de tipo más cruda
Y la miel que está más oscura, en este caso es esta, tiene un proceso de pasteurización. Proceso de pasteurización brinda que podamos usarlo para la parte gastronómica diaria, la más rápida. Ejemplo, comer tostadas con miel o poner la miel encima de un mix de cereales. Y la miel cruda se utiliza generalmente para lo que es la parte de cocina, de tortas, trufas y endulzar infusiones. De todas maneras, como todo en la vida, hay un gusto y ustedes pueden elegir en qué lugar de la miel pararse. Me alegro mucho si siguen a la empresa Tapaco, que les va a fidelizar un emprendimiento con envases multitipos en PET y en vidrio. En este caso, la variedad es sumamente amplia. Bueno, gracias a Tapaco que nos enviaron este reel. Vamos a recordar que son distribuidores, realizan ¿Qué nos ventas. enviaron este reel? Vos disculpame. Vos querías que te traigan un regalito. Yo quiero una miel o algo. Tapaco, recuerden que el domingo es mi día. No sé a quién se lo digo por acá. Tapaco. Tapaco. Tal vez me llega algo el otro miércoles, no lo sé. Si no, paso mi dirección y me lo envían, no tengo problema. Bueno, vamos a recordar, son distribuidores, realizan venta al por mayor y menor. Tienen dos direcciones, la zona centro San Luis 1135 y la zona sur Coronel Arnold 2740. Y el Instagram es @envasestapaco. Muy bien. Ahora tenemos otra cosa, Lore. Sí, vamos a hacer una invitación a Mujeres Más 40, no sé si tenés la fotito por ahí, no importa porque yo voy hablando. Vamos a hacer una fiesta con dos amigas, Wow. ¿sí? Con Virgi y con Lili, vamos a hacer una fiesta el sábado 15 de noviembre en Café Roma, porque un día fuimos a almorzar con Virgi y dijimos, "Che, vamos a hacer una jodita, y así que vamos a hacer un bingo musical. Va a haber Mirá vos, cena. las chicas, pensando en joda. Sí. O sea, el punto era divertirse. Era divertirse. Mujeres más 35, sin importar ni orientación sexual ni estado civil. La idea es pasarla bien. Y va a haber bingo, va a haber cena, bingo musical y después un rato de música para bailar. ¿Y los precios aproximados? El precio sale pagando ahora en octubre, se paga una seña de 18, pero el costo total es de 29 y en noviembre pasa a 32 todo. La cena, que incluye tenés un plato de risotto o ¡Guau! un plato de bondiola creo que con puré. Qué bueno. Una copa de vino o bebida, más postre o café, y después tenés 2 tandas de bingo con premios, y después bailás un rato. Y por supuesto nosotras entreteniendo. Están ustedes tres ahí, ¿eh? La idea, Mira, la verdad, a ustedes. la idea fue, vamos a pasarla bien, vamos a armar una fiesta, porque tengo ganas de fiesta. Bueno, porque es de 8:30 de la noche a 2 de la mañana. Muy Bien bueno. para La nosotros. verdad, Mujeres más 35, así que muy bueno. se llama Fiesta Love. ¿Quién sabe cómo terminará esto en unos años? No sabemos. Porque cuando vos decís esto de que la idea fue la jodita, Sí. la famosa fiesta de disfraces de Paraná, Sí. yo lo sé, pues soy paranaense, arrancó con un grupo de amigos. Che, cumplimos los años el mismo mes, hagamos una fiesta de disfraces. Arrancó así hace 15, Bueno, 20 ya años. tenemos- Hoy de todo el país van, así que no sabemos. Tenemos bastantes Ah, reservas, ¿eh? muy Ya bueno. tenemos bastantes reservas, la Muy, verdad. muy bueno. Así que, Felicitaciones, chicas. vamos, después va a venir algún día Virgi para contar su parte. Bueno, ¿con quién Bien. estamos acá? Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? Bien. Hola, María Ángeles. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Hola, Ahora nos Laura. vemos, porque la otra vez que viniste Sí, no estaba. yo estaba de viaje, Es me verdad. acuerdo. Bueno, vamos a contar. Presente. María Ángeles Fortunazo, psicóloga especializada en infancia y sexóloga educativa. Que ya vino, sí, es la En segunda vez que marzo. viene. Muy Sí, bien. es la segunda vez que viene. Hoy tenemos un tema bien específico. Sí, como para- bien específico. Bueno, un poco lo estuvieron hablando en el otro programa, Sí. lo de la separación, Sí. pero escuchándolas pensaba qué importante, Acércate por las dos un poquito el micrófono. qué importante lo que estaban diciendo ustedes de la gestión del enojo, ¿no? Con el tema Sí. que yo vengo a hablar, ¿no? De cómo informar o cómo transmitirle a los chicos una separación, Claro. o la decisión de una separación. No, porque la otra vez habíamos estado hablando con una abogada sobre Ujú, separación ujú. y empezó a generar esto, a charlar, lo charlábamos con Lores, cuando son a veces muy chiquitos o mediana edad o adolescencia, ¿cómo se les transmite o en qué momento es mejor para plantearles que, o los padres, o aunque sean, no sean padre o madre, o papá, mamá, lo que sea, Sí, sí. tipo, puede ser que sea más una pareja ensamblada, una familia ensamblada, ¿cómo transmitir esto o en qué momento hablar? Bueno, primero está bueno pensar que cada situación de separación va a ser única, así como cada vínculo es Claro. único, ¿no? Y cada persona que forma ese vínculo tiene sus particularidades, Ujú. ¿sí? Y también, bueno, los motivos de la separación creo que son importantes en esto, no transmitírselo a los chicos, pero
eso va a determinar el enojo que hay Claro. en esa decisión o el procesamiento de esa decisión, o sea, si ya es un tema que viene procesado. Muchas veces cuando hablamos de las consecuencias que a lo mejor tiene esto los chicos y que los padres por ahí dicen, ay, no, ¿cómo comunicárselo? Tengo miedo de que se afecte, tengo miedo que sufra. Bueno, va a haber un sufrimiento porque hay digamos, un cambio a nivel familiar. Y esto, pensando, digamos, en los chicos, en qué necesitan los chicos, necesitan ser informados de esto. Bien. Necesitan ser informados. Obviamente que la información y cómo se lo vamos a comunicar va a depender también de la edad de los chicos, ¿sí? La manera que lo vamos a hablar es de manera clara y concisa, pero con términos apropiados para que ellos lo puedan entender. ¿Conviene las dos partes estar juntas cuando esto se comunica? Se recomienda que sí, pero también de acuerdo a Si cómo se están viene ese matando vínculo. entre las dos Claro, partes. cómo viene ese vínculo. Si ya tenemos un vínculo que viene muy deteriorado, con mucho enojo, con muchas peleas, bueno, a lo mejor lo que se recomienda como saludable termina siendo Perjudicial, al revés, claro, sí. claro, más perjudicial. Sí, Entonces, pensaba tal vez el que haya un acuerdo entre las partes de cuándo se va a comunicar, aunque no sea juntos. de cuándo y qué también, ¿no? Claro, de yo estaba cuándo- pensando el qué, porque muchas veces el temor que aparece, por lo menos que Sí. yo veo en la consulta, es cuánto decir, Ujú. ¿no? O sea, desde chicos chiquitos a más grandes incluso, digamos, hasta dónde digo, es un tema, digamos. Sí, siempre es el tema que plantean los papás. ¿Qué le digo? ¿Cómo se lo digo? Claro. Yo lo que les recomiendo es siempre hablar concreto. Los niños más pequeños necesitan cuestiones concretas y no más de motivos, o sea, como que generalmente hay que omitir los motivos Claro, eso es personales más de para la el adulto. separación, exacto, queda entre los adultos que toman esa decisión. Y sí hablar como de las consecuencias que esto va a tener, ¿no? Los cambios que esto va a traer, que ellos sepan adelantarles que va a haber cambios en lo familiar, que va a haber cambios a lo mejor también, bueno, las separaciones a veces conllevan un montón de otros cambios, a veces desde lo económico, a veces lo escolar, a veces necesitan cambiarlos de escuela, de cómo van a vivir y de las rutinas, ¿sí? Claro. Siempre se considera que lo saludable es hacer la menor cantidad de cambios posibles en el entorno familiar. Pero yo lo pienso desde este lugar, como hablarles de los cambios que va a conllevar la separación para ellos. Y cuando son más chiquitos, cosas concretas. O sea, quién de los papás o de la mamá o de la pareja parental se va a ir a vivir a otro lado, bien. por ejemplo, que no va a vivir más. Pasa que, bueno, a veces la comunicación se da cuando hay un montón de cosas que todavía no están solucionadas. O sea Claro. que lo que convendría primero es que la pareja resuelva varias cosas, se pongan de acuerdo en varias cosas y luego se comunica a los hijos, a los menores. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas que a veces no están resueltas. Hoy, por ejemplo, tuve una consulta de una mamá que, bueno, tenía 3 niños de distintas edades y el papá recientemente se había ido de la casa y todavía no sabía dónde iba a vivir. Entonces, Claro. eso implica que todavía no está acomodado el funcionamiento familiar de cuántas veces se van a ver, de cómo se van a ver, si es una semana, si es una semana en cada casa, o si va a ser algunos días y los fines de semana. Entonces, bueno, ir comunicando lo que se sabe, porque siempre es preferible que los papás comuniquen y no que ellos hagan una teoría de lo que está Bien. pasando, porque ellos se dan cuenta de que algo Claro. está pasando. Muchas veces la crisis viene de mucho tiempo antes y los conflictos se ven concretamente. Y cuando son un poco más grandes y entienden un poco más, por ejemplo, adolescentes, comprenden mucho más lo que implica una separación o el dejar de amarse o infidelidades, si escucharon alguna cosa por ahí. Digo, también ahí hay que cuidarse bastante en cuanto se transmite. Sí. Como Sí, porque bueno, en los adolescentes suele aparecer mucho más el enojo, bueno, que estaban hablando Sí. ustedes, ¿no? Como el enojo, el reproche. tal vez ponerse más en lugar de una de las Y partes o de la tomar otra. parte, tal cual, tomar parte por uno o por otro. Cuando hay situaciones en donde hay infidelidad o hay mucho enojo de uno sobre el otro, digamos, de una parte sobre la otra, cuidar mucho esto, tratar de que no tomen parte, ¿no? Que eso va a depender mucho de la actitud que tomen los adultos responsables al comunicarlo, pero también cuando vos decías, bueno, ¿qué le digo? También hay que ser coherentes en lo que le digo y después en lo que hacemos. Sí, porque claro. si transmitimos de, bueno, mamá y papá decidieron vivir en casa separada, pero se van a seguir respetando y se van a seguir queriendo, y después... Es una lo que batalla aparece, campal. claro. Sí, otra cosa pensaba en lo que decías, que también, que es cuando
las parejas van y vienen, viste que se separan, dicen, bueno, voy a ir a Mm. otro lado, pero de repente el padre aparece otra vez durmiendo en la casa, por más que no pase nada entre ellos, pero es como que estos límites que van y vienen, ¿qué le pasa a los chicos? ¿Sí? Bueno, eso le genera mucha inseguridad, ¿no? Y mucha, a ver, el no poder, ellos necesitan rutinas, necesitan sus espacios, esto les da esta ambivalencia de no saber cuándo va a ser definitivo o si va a ser definitivo o no, ¿no? Pero bueno, a veces es inevitable, Sí, porque sí, los sí. papás... Sí, pensaba cuando van y vienen, que hay muchas parejas que uno a veces escucha esta cosa bastante sostenida, Sí, no ¿no? solamente digo van y vienen como que se reconcilian, sino que a veces va a comer a la casa y se queda porque le cuesta irse, entonces Ah. a esto me refiero con... Ujú. Ah, como pues yo lo que pensaba como a esto me pareja, porque a veces refería. pasa, viste, que se separan. Sí, Sí. sí. A los 3 meses vuelven, Sí. vuelven a probar. Entonces tal vez los chicos o los menores se enteran, después al año de vuelta se... Y yo imagino que en la cabeza de alguien menor y que te tiene expectativa de que estén juntos o cosas así. Una debe gran ser- incertidumbre, Sí, claro. ¿no? Genera Estás una gran moviendo el piso todo el incertidumbre. tiempo, obviamente. Claro, claro. ¿Y qué pasa con...? Porque una de las cosas que genera mucha culpa es que los chicos se angustien, porque Ujú. que en realidad está sostenido por la culpa de los padres, ¿no? Sí. De quién está hablando, pero, y a veces sostenido como estandarte para determinadas cuestiones que les interese. Pero, ¿qué pasa con las emociones de los chicos? ¿Qué se hace en ese momento? Digamos, ¿qué hacen los padres que están también atravesando todo un estado emocional importante, viendo a sus hijos que también están Ujú. transitando esta separación, digamos, una familia que están, tanto padres como hijos, atravesando todo esto? Todo este cambio y este duelo también, Claro. ¿no? Porque hay que hacer un duelo. Yo creo que acá hay un lío de emociones Claro. y que es difícil sostener cuando Ujú. también estamos mal los Claro, adultos, claro. ¿no? Entonces, dar espacio a que esas expresiones, a que esas emociones se puedan expresar. ¿Mm? Y Sí. dar lugar, y las escuchaba antes, decir, bueno, validar esas emociones, Ujú. no tapar, porque muchas veces esto, bueno, no importa, ya vamos a estar bien, todo va a estar bien, no, Eso. no asegurar cosas que no Exacto. sabemos, sino que esto va a conllevar un esfuerzo, un acomodamiento de Sí. todos alrededor de esta decisión. Entonces, bueno, tratar de validar esas emociones, de dar espacio para que se hable de esas Bien. emociones. Y una pregunta más. ¿Qué pasa con, vamos a suponer que hay una separación y la madre se queda con los hijos, vamos a poner un ejemplo X, y ella está muy angustiada y llora, ¿sí? Llora frente a esos hijos. Bueno, ¿qué pasa con esta cuestión? Porque esto es otra de las cuestiones que genera mucha culpa, que es, bueno, ¿dónde puedo llorar? Voy a llorar al Sí. baño, no puedo llorar en el baño porque si los chicos son chiquitos no me puedo quedar. Bueno, ¿qué pasa, digamos, ahí? Yo lo que les digo a las mamás cuando me plantean esta Sí. situación es que te vean llorar. Claro, Que te vean bien. llorar y explicarles que estás triste y que estás triste porque es algo que vos tuviste que decidir, que compartieron un montón de... O sea, Bien. lo que le quieras explicar de esa situación, Bien. con palabras volvemos a la edad y en la comprensión Claro. que cada edad permita, pero bueno, que te vean llorar, no te escondas para llorar, porque Claro. además también le estamos transmitiendo a ellos que la posibilidad de que si ellos tienen ganas de llorar también También lo pueden pueden llorar. hacer. Claro, exacto. Es abrir la puerta para decir y expresar una emoción que a veces solemos tapar. Ujú. Y si nos escondemos a llorar y Claro. los chicos perciben esto, tampoco se van a sentir cómodos como para expresar esta Claro. emoción si Esto se de angustian. me por tienen que ver ejemplo. fuerte, que aparece tanto, Sí. ¿no? Sí, además pensaba que como la pareja está transitando un cambio que probablemente genera mucho temor, ver después, bueno, cómo nos organizamos, cómo seguimos criando y Ujú. todo, a veces querer como brindar esto de está todo igual, sigue todo bien, yo estoy bien, no estoy angustiada, nada. Y es una falacia, la realidad es que hay cambios, está bueno como decir, es que esos menores sepan que va a haber cambios. Ujú. Sí. Y no hacer tanto esfuerzo en querer como convencer de que va a estar Todo todo bien igual. y va a seguir todo igual. Sí, a Pero lo la realidad mejor es que va a haber cambio, obviamente sí, no va a seguir todo sí, igual. es un cambio muy grande, porque además Sí. es a lo que ellos están habituados. Ujú. Sí, también a veces es importante decirle lo que no va a cambiar. ¿Sí? Si ya decidimos que esta separación va a implicar de que ellos sigan viviendo en la casa que vivían o que sigan yendo a la misma escuela, es importante también para darle seguridad lo que le puedo dar seguridad, ¿no? Como Y- establecer que esto va a seguir Claro. igual. Hay cosas Ujú. que sí van a cambiar, hay cosas que, bueno, van a quedar como eran. Y pensaba, digo, más allá del aspecto legal, que obviamente que ya en eso no te compete, pero vos como psicóloga cuando te lo consultan, en los casos que ese niño o niña quiera pasar más tiempo o con la mamá o con el papá, que también se plantea como un reglamento bastante rígido de cómo se comparte y tal vez quiere pasar más tiempo en un lugar que en otro, ¿está bueno buscar esa flexibilidad
¿O es pensar, bueno, quedamos en una crianza compartida, entonces mitad y mitad y es así? Bueno, tiene que haber como una cierta regularidad, pero también flexibilidad. Sí, lo que no hay que exponer a los chicos es a decisiones que ellos no están aptos para tomar. ¿Sí? Esto de a lo mejor hoy te tocaba con mamá y o te viene a buscar, por ejemplo, te toca con mamá, se termina el día y te viene a buscar papá. Y en ese momento viene papá y lo expongo a decir, bueno, ¿y te querés ir o no te querés ir? ¿Sí? Eso angustia muchísimo a los chicos, porque ellos quisieran estar con los dos. Claro, pareciera es como que medio elegir a quién querés más, como una cosa medio así, me parece, cuando se te Tal coloca cual, en ese lugar. y no olvidemos que siempre ellos en algún momento tienen la fantasía de reconciliación, más cuando es bastante reciente la separación. Entonces, hay cosas que tienen que ser claras, ¿sí? Sí, son habladas, y esto de, bueno, a lo mejor hay situaciones que requieren la flexibilidad, si es el cumpleaños de un primito, y ese día le toca con el papá, pero es el primito por parte de la mamá, entonces eso requiere una flexibilidad. Otra cosa para preguntarte es, ¿qué pasa en las separaciones? Porque una de las cosas que inquieta mucho es, en muchas ocasiones hay padres que no se hacen cargo de estos hijos y quedan muy a cargo de la madre. ¿Qué pasa con estos chicos cuando ven que hay un papá que no aparece, ¿no? Que no viene, que no los busca? Que porque se fue de la casa dejó de aparecer. Sí. Bueno, pasa muchas veces y yo veo que a veces en estas separaciones, que es un proceso, no es que es algo puntual y termina y empieza ahí, sino que se van dando diferentes momentos. A lo mejor en un primer momento los papás están de acuerdo en un montón de cosas, después no, después alguno del padre o la madre puede, esto que vos decís, empezar a tener apariciones más esporádicas. A veces aparece cuando alguno tiene una nueva pareja, Sí. y cambia toda la La dinámica. relación y el vínculo, Sí, claro. pero bueno, es re difícil, yo creo, porque Sí. es angustiante tanto para los hijos como para Y una mamá ver, o al revés, ¿no? O como para... Y ahí, digamos, esta cuestión cuando las mujeres hacen un esfuerzo para no mostrar a este padre, a las faltas o la falencia de este padre, que lo hacen en todo momento, y cuando se Sí. separan también, digamos, también estarían ahí obstruyendo un poco el proceso, digamos, si esta mamá, el padre no viene y en vez de decir, mira, no vino, y empieza, no, bueno, papá está ocupado, está Yo trabajando. creo que no hay que excusar. Bien. ¿No? Bien. Porque tiene que ver con no mentirles. Claro, Con no hablarle vino de y la ahí verdad, preguntar el por qué ¿no? uno no sabe y punto, pero no Bien. meter el verso que estará trabajando, Tal esto, cual, lo no otro. excusar. Exacto. Sí, porque los chicos se dan cuenta también. Sí, ¿no? sí, Si sí. hay una regularidad en donde todos los fines de semana venía pasando con mi papá y mi papá empieza a desaparecer. De hecho, yo recomiendo mucho para trabajar con los chicos, bibliografía, digamos, libros, literatura infantil, y hay un libro, me hiciste acordar con esto de aparecen y desaparecen, que se llama Yo tengo un papá intermitente, ¿no? Ah, Es para trabajar justo. esto de cuando los papás a veces aparecen, a veces no Sí. aparecen. Y recién vos no podías nombrar, pero no logré, el tema de nuevas parejas, ¿no? Todo un tema. Porque en algunos casos yo a veces me he enterado que es como decir, ¿cómo puede ser? Se separó, ya venía con alguien antes, obviamente. Se separó y a las 3 semanas ya está contando que están con una nueva pareja. Más allá del shock que puede ser a su pareja anterior con la que se separó, enterarse que hay una nueva pareja. Yo digo, para esos chicos, chicas que están recién procesando esta separación, entonces pensaba, ¿en qué momento puede empezar a incluirse otra persona en ese contexto? Bueno, decíamos que las separaciones son un proceso que llevan tiempo y que los chicos tienen sus tiempos también. Claro. A veces los adultos apuran esos tiempos, ¿no? Y muchas veces también esto puede influir en el vínculo posterior de los chicos con esta nueva pareja. Claro. Porque puede haber enojo, porque resentimiento, o siempre tratar de que no ocupen ese lugar, ¿no? Es como medio apurar que un quedó. proceso, me Sí, parece, ¿no? Buscar. yo creo que Porque sí. tal vez la persona está en pareja hace bastante, pero es apurar un proceso para esos Del chicos que están niño, metidos de la ahí, niña, claro. Claro, sí. ¿Hay algo que te parezca a vos, porque nosotros te matamos a preguntas, pero bueno, la pregunta es si hay algo que te parezca a vos que vos decís, mira, hay cosas que sí o sí tienen que tenerse en cuenta y que por ahí no te la hayamos preguntado y que... Bueno, al momento de hablar, yo creo que son varias cosas importantes, que es aclararle a los chicos que no son culpables de esta ruptura, que la ruptura es de la pareja y no del vínculo paternal, digamos, de padre o de Sí. madre, ¿no? Eso es importantísimo, porque por ahí uno lo da por sabido, lo da por hecho, que es obvio. Bueno, cuando las cosas son ideales, ¿no? Sí, En claro. situaciones en donde, bueno, el papá se va o la mamá se va y abandona a estos chicos y no aparece más, pero... importantísimo aclararles de que nosotros
vamos a seguir cuidándolos, que vamos a seguir estando para ustedes. Eso es súper importante. Ujú. O sea, aclarar explícitamente Claro. esto. Es como correrlos de ese lugar que puedan estar imaginándose que tal vez hicieron algo o por, no sé. Si hay muchas Más cuando discusiones, son más chiquitos, chiquitos. claro, Ujú. menores de 7 años, por ejemplo, pueden tender a sentirse culpables por lo que Ujú. está pasando. Sí, también veo a los padres que se sienten culpables de la separación y hacen un montón de cosas para eh, que no están buenas para evitar esta culpa. Entonces consienten de más, no ponen límites y hacen muchas cosas por la culpa que tienen de haber seguido. O sea, sobre todo el que Sí. se va de la casa. Ujú. Así sea de común acuerdo, ¿eh? Así sea que tenga, genera mucha culpa, me he Ujú. visto en ocasiones esto, y lleva a borrar límites o a no poner límites. Sí, ¿sabés qué pasa? Los adolescentes muchas veces utilizan esto como Sí. medio manipulación, ¿no? De obtener Mamá determinadas me deja cosas. tal cosa. Sí, Es como enganchar eso, sí. o pedir cosas de más, ¿no? Claro. Cosas materiales de más por esto que Ujú. alguno de los padres puede sentirse culpable. Claro. Sí. Sí, yo creo que a veces el mayor conflicto cuando aparece esto, por ejemplo, de la culpa o cosas así, es cuando genera como también mucho desequilibrio en que una de las partes es la que queda más como en el rol de criar, de poner límites, enseñanzas, etcétera, y la otra parte es como la divertida, ¿no? Y La que hace los programas, esto la se que escucha sale. bastante y Sí, principalmente mucho. con parejas Se heterosexuales. escuchan en parejas que siguen juntos también, así que También, Sí, pero digo, claro. en parejas heterosexuales yo he escuchado un montón de que la madre está toda la semana, que con las tareas, que con la escuela, que hay que llevarte al médico, no sé qué, cuando se va el fin de semana con el padre, se van al circo, se van al parque, se van a Buenos Aires. Claro, el pibe dice, mi papá es el mejor del mundo, mi mamá es la que me reta. Ujú. Y La un que pone los desbalance, límites, claro, la un que tiene que desbalance poner. muy grande a veces. Que a veces al padre no es que es guacho, lo mueve un poco esta cuestión, se siente mal por no estar cerca Claro. de su hijo o hija, de no sentir, o sea, medio un poco de culpa. Y entonces es como todo un circo y toda una fiesta. Sí, y el no estar también cuando la división, digamos, en esto cuando en la semana están con Sí. la mamá y los fines de semana con el papá, en la semana hay tarea, rutina, escuela, Claro. Y el papá el fin de semana es el ocio. Entonces la mamá O es sea, ahí conviene el que sea está el más fin de variado. semana. Y yo creo que el arreglo y cómo se distribuya los tiempos tiene que ser acordado por cada familia, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, una mamá me decía, bueno, él planteó una semana y una semana. Y yo, no, para mí es terrible, para mí yo no creo que lo pueda aceptar, los voy a extrañar un montón. También la edad de esos chicos, una semana entera estar sin uno u otro. Bueno, Pero son cuando más grandes, son más grandes es adolescentes. más viable. Claro. Pero sí, es verdad Pero que igualmente hay También. acuerdos con niños pequeños que... de una semana y una Sí, semana es un sí, montón. sí. Pero Sí, bueno. cuando son más grandes ya pueden elegir en la casa de quien están, a excepción que esa es otra de las cosas que sucede, que la persona que se vaya, no quiero decir que acá vamos, digamos, no vamos a hablar de género, digamos, Pero se puede alquila ser- un monoambiente y no es lugar. Exactamente. O sea, que la Ujú. persona que se va de ese Ujú. hogar donde quedan los chicos, se alquila un monoambiente. Ujú. Entonces ahí también hay todo un tema. No hay ¿no? espacio para Sí, eso. porque en No, realidad no lo hablemos recomiendo. de cuestión económica, ¿no? No Claro. estoy hablando cuando realmente hay un impedimento económico que Claro. hace que tenga que alquilar esto porque no puedo alquilar ninguna otra cosa. Claro, sí, Sino cuando sí se puede, se alquilan un monoambiente de la puta madre, digamos, buenísimo. Y me decís, pará, ¿por qué no contemplaste que Ujú. tus hijos van a estar ahí también, no? Ujú. Sí, de hecho, Yo hablo de esto porque estamos hablando muy heteronormativo y yo quiero plantear que esto pasa en parejas en general, no Sí, sí, solamente sí, parejas claro, heterosexuales, claro. ¿no? Sí. No, lo que iba a decir es que como recomendación, cuando existe la posibilidad, siempre se recomienda que haya espacio perteneciente o personal que ellos puedan reconocer como suyo en ambas casas. Claro. ¿no? Claro. Obviamente que el impedimento económico. Pero si la o de economía ayuda espacio, sería que cada uno tenga, o sea, en cada lugar tenga su pieza o sus cosas, eso sí, se sus refería. cosas por lo Sus menos, cosas. ¿no? O sea, que tenga algo que pueda apropiarse Claro. de Puede ese ser lugar. la casa de papá, pero que también la sientan propia, la casa de mamá, Claro. pero que también la sientan propia. Claro. Claro, exacto. O que no sea como mi casa, después voy a lo de papá. Exactamente. Sino que se pueda sentir como propio ambos Sí. espacios. A veces no pasa. A veces no pasa. Sí, yo la realidad esto que vos planteás, y es verdad que no tiene nada que ver en sí con el género, pero digo, muchas veces hay cuestiones No, económicas. solo cuando hay dos mamás. Claro, no, Eso pero digo. por eso digo, muchas veces hay cuestiones económicas posibles para alquilarse algo que tenga un espacio, y la realidad es que no. No se lo hace de Y esa de hecho manera. a veces se O tienen no que se le volver a arma vivir con nunca los ese padres, espacio, ¿no? no. En ocasiones tienen que volverse a vivir a veces con los padres, Claro. que no es la situación Claro. más agradable. Ujú. Pero creo que acá estamos viendo quién se queda más con el rol de
en la casa De con los chicos, crianza. porque Claro. estamos hablando de todo tipo de pareja, porque Sí. para salir de... Ujú. y siempre hay alguien que se queda con los hijos criando y la persona que se va, bueno, estamos hablando de la situación donde no elige hacer un espacio Ujú. o no tiene en cuenta para hacer un espacio, porque yo puedo tener un lugar pequeño y sin embargo decir, bueno, acá es tu lugar, esta va a ser- esquinita. vamos a Claro, elegir tu acá cama, te- vamos a armarla, vamos a poner, qué sé Que yo, participen en elegir la sábana, la lucecita para poner acá, lo que sea, que hace que se sienta la pertenencia. Sí, antes hablábamos de cuando se da la nueva aparición de una pareja y bueno, también hacer espacios cuando hay hijos de los dos lados, espacio para todos los hijos de esa Exacto, familia exacto. Claro. ensamblada, Sí. ¿no? Y una última cosa, pues ya tenemos que ir cerrando, que es cuando meten a los hijos a la cama. Cuando se separan y ponen y entonces la nueva empiezan a pareja? dormir. No. Ah, No, O sea, que vos te empiezan a separaste ocupar el lugar. y Sí, tu hija se pone a dormir con vos en la sí, cama. es re frecuente. Es súper re frecuente. Sí. Súper frecuente. No Y recomendado, supongo. no recomendable. Claro. Difícil muchas veces de una vez que se estableció ese hábito de correrlos, y les digo que me ha pasado hasta de chicos de 18, 19 años, Sí. que Ah. toman el rol, un poco del el hermano mayor si hay hermanos, o de protector Sí. Sí, como la otra parte, como la pareja. Claro. Claro, pero la verdad que es terrible si uno se pone a pensar como que en esa cama matrimonial, entre comillas, había dos personas, una se va y entra algún hijo o hija, Sí. en ese lugar está como ocupando un lugar que no le Y corresponde. ni hablar cuando aparece una pareja nueva y hay que retirar de la cama, también hay todo un tema. ¿Cómo va a querer esa pareja nueva? Sí. Sí, incluso me ha pasado de tener situaciones en donde una pareja nueva que viene a la casa y ocupa el lugar de la cama Sí. matrimonial, el niño o la niña a su pieza, ¿no? Sí. Y cuando se separan nuevamente de esta pareja, otra vez. Otra vez. ¿no? Como- Sí. Sí. Espectacular. Sí. Muy sí. buen tema. O la sea, no verdad. recomendable, para cerrar esto, sería no recomendable que, No, que vaya no, a la cama, excepto tratar- las situaciones que pasan, que por ahí está enfermo, esto, el otro, Sí. y no. Sí. Pero son situaciones más de Sí, mimo y no, sí, y no de de roles. de algo constante, digamos, Sí. de rutina de que quede Claro, no es de- instalado. no es de rol, o que sea, quede instalado en ese lugar. Exacto, eso me parecía importante. Bueno, la verdad, un placer. Muy La bueno. otra vez no tuve el placer de compartir. Bueno, Hoy gracias, sí. Lore. Súper clara. Bueno, muy sí, bueno. gracias. ¿Recordás tu Instagram por si alguien te quiere ubicar para preguntarte María alguna Ángeles Fortunazo. cosa? María Ángeles Fortunazo. Mi Ahí está nombre. como figura Tal ahí, cual. María Ángel Fortunazo. Eso. Pero bueno, clarísimo. La abogada Bueno, se quedó con ganas de conocerte. ¿En serio? Sí, Bueno, porque tenía no. muchas preguntas para hacerte, dijo. Así Bueno, que una próxima Ya, oportunidad. ya haremos algo. Bueno, Bueno, nos gracias, despedimos. Hemos llegado. Miércoles que viene nos encontramos a la misma hora. Ha sido un Sí, gusto. ¿no? Mirá cómo te despabilaste. ¿Viste? Te Me despabilaste. espabilé, Estaba vine medio dormida dormida. hasta el inicio. Así que ahí estamos. Se me fue el enojo. Bueno, lo transité. Bueno, nos vemos y como decimos siempre, nosotras. De señoras, Nada. nada. Yo siento pedirle disculpas, señora. Tuteame, por favor. Es respeto a la edad, por mi educación. Tuteame, pelotuda, por tu supervivencia.